Hostel en Australia. ¿Son todos iguales? ¡Vamos! Hola mundo. Cuando comenzamos a planear el viaje a Australia, comenzamos pensando en dónde vamos a vivir. Empezamos a ver hostel, cuánto cuestan, en dónde están ubicados. Cuando vemos las fotos de su sitio web o redes sociales, te dan muchas ganas de vivir allí. Ves a jóvenes backpackers disfrutando de las instalaciones y compartiendo buenos momentos. Pero luego no es completamente así. Ojo, con esto no quiero decir que nos estén engañando con fotos falsas, sino que quizás las fotos fueron tomadas el día de la inauguración, donde está todo nuevo, recién pintado y súper ordenado. Algunas de las diferencias más comunes que podemos observar son: los muebles se encuentran acomodados en diferentes lugares. Las pinturas de las paredes no están vibrantes como en la foto. Los juegos que pueden llegar a tener, como la mesa de pool o la mesa de ping pong, pueden llegar a estar estropeados por tanto uso. Todo esto que he nombrado es bastante superficial y quizás a muchos de ustedes no les importe, y me parece perfecto. A mí tampoco me importan esas cosas, pero se las nombro para que no se dejen llevar por las fotografías. Lo más importante son las referencias y sus calificaciones. Ahora les voy a dar consejos de advertencia para que sepan con lo que se pueden encontrar en un hostel. Quizás muchos de ustedes reserven el más económico y listo, pero yo les recomiendo que el hostel que vayan a reservar sí o sí tenga cancelación gratuita. También les recomiendo que reserven mínimo un mes. Pero ojo, no hagan una sola reserva que cubra todo un mes, sino que hagan reservas cortas, como por ejemplo reservar 5 semanas o incluso reservas aún más cortas. Esto es muy importante porque hasta 2 días antes de la reserva tendremos cancelación gratuita. Luego de eso ya no. Si van a tomar mi consejo, también les recomiendo que cuando lleguen al hostel hablen con el recepcionista y les digan que tienen muchas reservas hechas y que siempre les den la misma habitación y la misma cama. El objetivo de todo esto es que no tengan que mudarse de habitación cada vez que comiencen una nueva reserva. Les voy a hablar de algunos de los hostels en donde estuve y cómo fue el hospedaje allí. El primer hostel fue en Sydney y se llamaba Big Hostel. Estaba muy bien, me sentí muy a gusto en él y allí pude hacer muchos amigos. Había backpackers de todas partes, la mitad eran latinos. Había reservado tan solo por 10 días y cuando quise reservar más días el precio era mayor a lo que había pagado con meses de anticipación, así que me tuve que ir a un hostel más económico. Me fui al hostel Nomad Cindy, que se encontraba a unas cuadras de allí. Recuerdo que no era el hostel más económico que había, pero había decidido pagar un poco más pensando que iba a estar en un lugar más cómodo. Pero no fue así. La recepción del hostel es muy hermosa y moderna y las habitaciones están muy bien. Pero lo que no me gustó fue que los chicos y las chicas con las que compartían el hostel no parecían backpackers. Parecían adolescentes recién graduados que estaban de fiesta. Casi todos eran ingleses y franceses de no más de 23 años de edad. Como no me gustó, no renové. Mi próximo hostel fue el 790 Backpacker. Este hostel fue el que más me gustó. Es uno de los más económicos, tiene desayuno gratuito y es muy limpio. Había backpackers de todas partes, el 50% eran latinos. Si tuviera que recomendar un hostel en Sydney sería este. Luego viajé a Townsville. Aquí no hay muchos hostels, solo hay 2 o 3. Siempre estuve en Sober House. Es una gran casa antigua reacondicionada para que puedan vivir 15 o 20 personas. No hay recepcionista. Tienes que pagar con el teléfono y si necesitas ayuda tienes que mandar un mensaje de texto y esperar a que te respondan. Eso no es nada cómodo. Como todos los que se encontraban adentro eran backpackers, cada uno hacía lo que quería. El que quería lavar los platos, no había orden en cómo guardar los alimentos en la alacena o en la heladera, hasta que un día hubo inconvenientes con 3 reservas que supuestamente habían pagado pero no tenían sus camas. A partir de ese día nombraron a 2 backpackers que estaban alojados allí como los encargados y ellos le dieron mucho más orden a todo el lugar. A partir de ese momento el hostel mejoró mucho con respecto al día que llegué. El día en que llegué no era un hostel que yo pudiera recomendarle a alguien, pero el día que me fui sí lo era. Cuando llegué a Perth, mi primer hostel fue The High Hostel. Por lejos es el peor hostel en donde he estado. No es muy limpio y no se puede cancelar la reserva. Tuve muchos problemas allí y no me quisieron dar soluciones. No se lo recomiendo a nadie. Luego pasé por otros hostels en Perth que estuvieron muy bien, pero el mejor de todo fue Spiral Backpacker Hostel. Había backpackers de todas partes. Todo muy limpio y desde que llegué hasta el día que me fui, todo fue mejorando. El recepcionista es súper amigable. Siempre que tuve un problema, siempre me ayudó a resolverlo. Si van a Perth, les recomiendo este hostel. Pero ojo, reservan con anticipación porque siempre tienen las habitaciones llenas. El último hostel en donde estuve fue en Melbourne y se llamaba The Billion Melbourne. Está muy bien, es moderno, es muy grande y hay personas de todas partes del mundo. Este hostel está muy bien para hospedarse.
pero puede que haya algún otro mejor en Melbourne. Espero que les haya gustado mucho este video. Si conocen a alguien que les pueda servir este contenido, compártanselo. Y si les gustó el video, dejen su like y suscríbanse al canal. ¡Nos vemos!